Gracias principalmente a CICODE y a ASCUA por querer contar con la PDHA. ¿Sí? ¿Sigo? Vale, por contar con nosotros, ¿no? Esta tarde, y por supuesto muchas gracias a vosotros y a vosotras por hacer este hueco aquí a las 5 de la tarde para nada más y nada menos que aguantarme un ratito. Bien, pues como diría el otro, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Sí, no de mí, sino de nuestro libro. El informe Derechos Humanos en la Frontera Sur es un esfuerzo que realizamos de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía desde hace más de 15 años por intentar mostrar cuál es la situación de respeto y, desgraciadamente, más frecuentemente, de no respeto de los derechos fundamentales de las personas que tratan de alcanzar territorio español y, por tanto, territorio también de la Unión Europea a través de lo que nosotros conocemos como frontera sur, ¿no? Cuando hablamos de frontera sur, hablamos, entre comillas, de nuestra frontera sur, es decir, todo de lo que hable ahora y también, bueno, alguna diapositiva tengo por ahí, se va a referir a Canarias, norte de África, Ceuta, Melilla, costas andaluzas y costas del Levante español. Básicamente eso es lo que es el foco de atención, el foco donde nosotros ponemos la atención a la hora de realizar este informe. La idea o la estructura más bien del informe, normalmente solemos hacer 4 o 5 artículos un poco más de fondo, de análisis, y después lo que llamamos nosotros el balance migratorio, donde analizamos cuál ha sido la evolución de los flujos migratorios a través de esa frontera sur y también, pues bueno, las consecuencias de las políticas migratorias y de control de fronteras tanto de España, del Estado español, como de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, este año, en la primera parte, en la parte más de análisis, ahora veremos la parte de los datos, ¿no? Que muchas veces las cifras pues hablan por sí solas, pero también es necesario ese análisis un poquito más político-ideológico, por llamarlo de alguna manera. Lo hemos querido centrar en una circunstancia que, a nuestro juicio, tanto durante todo el año 2015 como al principio de este año 2016, sí que ha supuesto un cierto cambio, ¿no? de la perspectiva político-jurídica que se está llevando en la gestión de la frontera sur europea. Es así en general, no solo la frontera sur occidental, que entre comillas la nuestra, sino también el Mediterráneo central y la frontera sur oriental también. Sí que se ha producido un cambio en la forma de gestionar de la perspectiva político-jurídica, eso insisto, en el año 2015 y también al principio del año 2016, que sí que nos parece relevante. Porque desgraciadamente de la perspectiva material, de la perspectiva de la violación masiva de derechos fundamentales en la frontera sur europea, de la perspectiva de la pérdida de vida, humana, en esa frontera sur europea, desgraciadamente este informe no representa ningún tipo de novedad. Los derechos humanos se violan, las personas mueren ya desgraciadamente de hace bastantes años en esta frontera sur, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos hablar que estemos descubriendo ninguna novedad cuando hablemos de esas cifras. Pero sí que se ha producido un elemento que a nosotros sí que nos parece diferencial, porque hasta el año 2015, sobre todo, y también en esta primera parte del 2016, en el discurso político, institucional, tanto de España, del Estado español, como de la Unión Europea en general, se trataba todavía o se pretendía mantener un cierto discurso formal de respeto de derechos fundamentales, derechos humanos. Evidentemente, el primer paso hacia la realidad desmontaba ese discurso de cabo a rabo, ¿no? Pero sí que al menos desde el discurso institucional, pues decía, no, nuestra gestión de las fronteras, nuestra gestión de los flujos migratorios es estrictamente respetuosa con el ordenamiento jurídico vigente, el español, el de la Unión Europea y también con el derecho internacional de los derechos humanos en general. Y esto es así. Y cuando se le planteaba la realidad por delante, o directamente negaban que existiera esa realidad, o en su caso daban una justificaciones absolutamente peregrinas respecto a lo que incluso a veces filmado, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí hay que poner de relieve el trabajo que el compañero José Palazón, ¿no?, de Prodeín, hace a pie de valla, lleva haciendo durante muchos años. Se le presentaba, y que mire usted lo que he grabado,
mire usted cómo están maltratando a estas personas, mira cómo se está produciendo esta devolución en caliente, mira cómo las fuerzas de seguridad marroquíes están entrando en territorio bajo soberanía española, están deteniendo gente, se están llevando a Marruecos, pues directamente decían que no existían, o aunque era algo evidente que vulneraba el ordenamiento jurídico vigente, decían no, que eso estaba perfectamente hecho, ¿no? Bien, ha habido un cambio en esto, y ha habido un cambio que a nosotros sí que nos parece relevante y que puede tener sus consecuencias de calado. El primer elemento de cambio, y ahí desgraciadamente la gestión de la frontera y la gestión de los flujos migratorios que está realizando el Estado español desde hace un tiempo para acá se está presentando como el modelo, ¿no? Como el modelo de éxito, como el modelo a seguir, como el modelo a desarrollar en los otros flancos de la frontera sur europea, ¿no? De hecho, no sé si recordaréis, en la primera etapa de la crisis, ya si queréis después debatimos eso de crisis, ¿no? de los refugiados, ¿no? De las personas migrantes más bien, que se surgió a finales de 2014, principios de 2015, cuando se empezaron a hablar de asunción compartida de responsabilidades por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Desde España directamente, como un resorte, el Estado español dijo no, yo ni uno porque yo estoy cumpliendo con lo mío, y presentaban sus cifras, ¿no? Diciendo, no, mire usted, como en los últimos años yo he parado los flujos migratorios por vías regulares que vienen desde el sur, yo los he parado, a mí ni uno más, ¿no? Ni uno más porque yo ya estoy haciendo lo mío, ¿no? De hecho, también interesante el doble discurso, ¿no? A un nivel interno, cuando en esa justificación, ¿no? de lo injustificable, se hablaba de invasión, de flujos imparables, que hay que tomar medidas excepcionales ante situaciones excepcionales. Ese era el discurso interno, pero cuando se cruzaba los Pirineos, el discurso era exactamente el contrario, ¿no? Era decir, no, sí que esto lo tenemos bajo control, mire usted qué éxito estamos teniendo en el control de los flujos migratorios por vías irregulares. Pero bueno, bien, en ese enfoque así se presentaba, ¿no? Y tal como se presentó, a lo largo de la evolución de esa gestión de la crisis, pues sí que en los mentideros políticos y en los espacios de debate, los espacios institucionales de la Unión Europea, se ha empezado a presentar el modelo español como un modelo de éxito, ¿no? Bien, dicho esto, por lo tanto, siguiendo con ese liderazgo, ¿no? De la marca España, pues resulta que ahí tuvimos el primer punto se dio aquí, y ese primer punto fue con el famoso intento de legalización, por llamarlo así, de legalización de la devolución en caliente a través de la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de la Ley de Extranjería, a través de la también tristemente famosa Ley Mordaza, ¿no? Eso es un punto de inflexión, porque digamos que es una caída de careta, ¿no? Digamos, hasta ahora se mantenía un discurso oficial de nosotros respetamos los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero hacemos otra cosa totalmente en la práctica. Pues bueno, ya he dicho, vamos a quitarnos de doble discurso. Lo que hago lo subo al BOE. No hay problema. Que estoy realizando unas devoluciones de carácter ilegal que vulneran el derecho de asilo, vulneran el principio de no devolución, vulneran el principio de devoluciones colectivas sin identificación individualizada, vulneran todo. No se preocupe, ya no vulnero nada porque lo elevo al boletín oficial del Estado, ¿no? Y entonces, para nosotros eso sí es un cambio importante, relevante a la hora de gestionar, ¿no? Porque ya anuncia que ya no, aquí no nos vamos a andar con paños calientes, sino que lo que hacíamos entre comillas, o intentábamos hacer, porque de tapadillo ya era imposible, ¿no? Era público y notorio, pues directamente se convierte en nuestra política oficial, sin más, sin ambajes, sin vergüenza, de gestión de los flujos migratorios, sobre todo del control de fronteras de la frontera sur. Bien, un salto, unos cuantos meses, unos 10 o 11 meses después, que no me salía, pues ese modelo, tal cual, acuerdo Unión Europea-Turquía, ¿no? O sea, el mismo esquema, no seré yo, ¿no? El mismo esquema de
vulneración institucionalizada de los derechos fundamentales en la gestión en esta ocasión de la frontera oriental de la Unión Europea, se traslada tal cual, en este caso no a través de una reforma del ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro, sino a través de la firma de un acuerdo internacional entre la Unión Europea como organización supranacional y un Estado tercero. Tal cual, lo mismo, el mismo papel que tiene Marruecos en su papel de tapón, ¿no? de tapón y de gendarme, se suele decir, del control de frontera de nuestro cachito de frontera sur más cercana, lo mismo Turquía. El mismo perfil de Estado que no cumple evidentemente ni Turquía ni Marruecos los estándares mínimos de algo que se quiera llamar como un Estado de Derecho, no lo cumplen. En fin, simplemente os tenéis que ir a informes de organismos tan revolucionarios y anarquistas como la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que hacen todos los años unos informes país y leéis, por ejemplo, como Marruecos, ¿qué dice ese informe? Que no lo decimos, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, qué gestión, centrándose y poniendo el foco, por ejemplo, exclusivamente en el trato que tiene a las personas migrantes que están en tránsito en su territorio, nada más que veáis que no, estos son los perros flautas que están, no, el Secretaría de Estado de los Estados Unidos, tal, y veis la valoración que hacen del trato que se le da a las personas migrantes subsaharianas en tránsito en Marruecos. Pues a ese tipo de Estado se le está dando el papel de filtro, pues a un Estado similar, Turquía, por ejemplo, por poner un ejemplo que yo creo que es palmario. No sé si sabéis que la Convención de Ginebra tuvo como dos momentos, ¿no? La Convención de Ginebra es la que establece el derecho de asilo. La primera, en el año 51, la Convención de Ginebra se hizo para los europeos, para los refugiados europeos que provenían del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una convención que tenía un espacio de tiempo limitado, tenía fecha de caducidad y un espacio temporal también limitado. O sea, estaba dirigido de alguna manera a una convención ad hoc para solucionar el problema de los refugiados que había generado la Segunda Guerra Mundial y en Europa. No lo hubiera ni en Japón ni en el norte de África, no, exclusivamente para Europa, ¿no? Bien, entonces hubo un segundo, como se vio, que resulta que se creía que con esto, que como ya no iba a haber más guerras después de la Segunda Guerra Mundial, pues después se vio que seguía habiendo guerras, ¿no? Y que seguía violándose los derechos humanos de la gente, que la gente necesitaba protección internacional. Entonces se hizo un protocolo adicional del año 67, donde se ampliaba la zona, ya no había restricciones geográficas y tampoco había restricciones temporales. Ya se establecía un criterio, un perfil de refugiado, quien lo cumpliera, estuviera donde estuviera y fuera el tiempo que fuera, esa persona merecía protección internacional. Bien, pues Turquía, al firmar Turquía firmó la Convención del 51, pero al firmar el protocolo del 67 lo hizo con una salvaguarda por la cual asumía la eliminación del límite temporal, pero no el geográfico. O sea que solo se nos puede reconocer la condición de refugiado en Turquía a las personas europeas. O sea que si os sentís desprotegidos o perseguidos, os podéis ir a Turquía o que os reconozcan la condición de refugiado. Es decir, se supone que ya desde el punto de vista formal, que esas personas sirias o esas personas afganas o esas personas iraquíes que se le pretende devolver a Turquía, pues resulta que se va a un Estado donde, aunque sean merecedores de protección internacional, no se le va a poder reconocer la condición de estatuto de refugiado porque no son europeos. O sea, para esa muestra, aparte ya de todo, pues bueno, del campeón de los derechos humanos que el Estado turco en todas sus facetas, diversas, ¿no? Bien, entonces, me estoy enrollando, ¿verdad? Sí. ¿No? Bueno. Entonces, para nosotros sí que esos son elementos, un cambio muy relevante, ¿no? Porque hasta en el caso de la Unión Europea en general, con esta gestión de crisis de los refugiados igualmente ha habido al principio como unos cuantos bandazos en el discurso, ¿no? Desde un primer momento de inacción, aparece una foto, ¿no? y con todo el respeto al dolor que una víctima supone, ¿no? Pero que es que
es que nada más que si se hubiera dado 3 pasos para atrás el fotógrafo, a lo mejor hubiera salido el hermano de ese niño, que también murió ahogado en ese mismo naufragio, pero dio el paso adelante y fotografió a ese niño, pero que es que eso, nada más que con estas cámaras tan ultra modernas, hubiera hecho así, hubiera abierto el zoom y también, no quiero ser bruto, pero siempre digo, cuando nos deja de doler la muerte de alguien, a los 17, a los 15, a los 19, a los 22, si se muere una persona de 62 años, si esa persona hubiese un cadáver de una persona con 62 años, no se nos remueve, o si hubiera sido un chaval de 19, no sé, pero bueno, dicho todo esto, después de esa vacilación hubo ese momento como de, bueno, no, esto es un cambio paradigmático en las políticas europeas que duró 3 semanas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en todas esas vacilaciones la idea del respeto absoluto del derecho de asilo, de la acogida, de las personas que están perseguidas en unas situaciones de conflicto insoportables se mantenía, al menos desde el punto de vista oficial. Con la firma del Acuerdo Unión Europea-Turquía, lo mismo, fuera careta y mire usted que está muy bien, que nos da mucha pena a la gente, pero es que aquí no cabe la gente y que esto se va a gestionar así, y esta va a ser la política oficial, en este caso, no en el BOE, pues al Boletín Oficial de las Comunidades Europeas subimos ese tipo de gestión y lo que se hace en la práctica material lo subimos también al Boletín Oficial. Y entonces para nosotros sí que es un elemento muy relevante en el cambio de gestión. Otro elemento que también nos preocupaba a nosotros al inicio de la gestión de esta crisis, eso lo debatíamos también con compañeros que trabajan específicamente el tema del refugio, era la distinción que se estaba haciendo entre personas migrantes clase A y personas migrantes clase B, ¿no? Si tú eres, vale, venga, nos quedamos con los refugiados, pero a cambio a todos los demás, estos son gente que no merecen ni que se les dé un vaso de agua, o sea, y ya ni un vaso de agua, si hablar de aplicar los principios del Estado de Derecho y de los principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos con ellos, nada. O sea, estas personas, quien no sea refugiado, vamos a poner en marcha medidas políticas, jurídicas y administrativas y materiales para que esas personas sean expulsadas de forma inmediata. Así hacemos sitio a los personas migrantes A, ¿no? Entonces eso a nosotros nos preocupaba, ¿no? Como asociación de derechos humanos, ¿no? Que nos decía que por supuesto, o sea, el derecho de asilo al máximo su defensa y su aplicación material, pero no a la espalda de nadie, ¿no? O sea, que eso es una obligación que tenemos todos como Estados signatarios de los distintos tratados internacionales en materia de asilo. Bien, pero resulta aquí lo que ha pasado es que ha habido nos han quitado la preocupación, pero nos han quitado la preocupación a la baja. No os preocupéis, no vamos a hacer ningún tipo de distinción, todos como clase B. No sé si me explico. Entonces, pues también nos ha parecido una muestra muy a las claras ya de cómo va a ser esa gestión. Después, antes y ahora hablamos un poco de las cifras. Otro elemento que sí nos parece importante y también lo queremos destacar en el informe, el cómo, y eso sí que llevamos ya mucho tiempo, pues nosotros, como ha comentado Rocío, trabajamos no solo en inmigración, trabajamos sobre todos los colectivos que sufren cualquier tipo de los colectivos más excluidos, porque entendemos que la exclusión social no es otra forma que una vulneración de derechos humanos, ¿no? Y siempre, si hay una violación de derechos humanos en prisión, una violación de derechos humanos entre mujeres que trabajan en el ámbito de la prostitución, si hay una violación de derechos humanos sobre ciudadanos extranjeros, siempre decimos que las violaciones de derechos humanos no son compartimentos estancos. O sea, no voy a manosear otra vez al amigo Bertolt Brecht, ¿no? Pero sí que no son comportamientos estancos, o sea, que no se encapsulan, no se dicen, mira, no, esto a mí no me toca, ¿no? Que cuando hay una inercia en la gestión político-jurídica de los derechos, si hay una inercia restrictiva, al final te toca, te pongas como te pongas, te creas que estás en un sitio, una colina muy alta y que la marea no te va a cubrir, que al final la marea te salpica. Y yo creo que ahí en este caso sí que nos parece especialmente paradigmático, o sea, vamos a ver,
La Unión Europea es un invento pues, altamente criticable en muchos de sus aspectos, ¿no? Pero sí que había un elemento que al menos a mí, ¿no? Y eso ya más por mi pedrada académica, no tanto que por la de la asociación, sí que me parece que tenía un elemento interesante, que era la ciudadanía europea, ¿no? Que aunque fuera acotado, sí que era el primer experimento de ciudadanía transnacional. Y asignar a una ciudadanía que es no vinculada exclusivamente a la nacionalidad de un Estado determinados derechos fundamentales. Y a mí, pues no sé, me parecía un buen experimento, o sea, un buen experimento a desarrollar y a quitarle todas las cosas negativas que tenía, pero un elemento interesante, un experimento desde el punto de vista político-jurídico interesante. Pues bien, resulta que hay una de las principales características de la ciudadanía europea, la libertad de circulación de las personas que tenemos el cartelito, la chapa o la chaqueta de ciudadanos europeos, para otros desgraciadamente no, evidentemente. Pues resulta que la libertad de circulación era una de esas, como de las divisas. Pues ya estáis viendo lo que está pasando con la libertad de circulación interna. Entre, por un lado, el momento migratorio, por otro lado, con el momento terrorismo internacional, se está minando, se está desmantelando todo esa libertad de circulación interna, al menos, que tenían las personas de la ciudadanía europea. Ya no hablo, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con nuestro derecho a la intimidad, la intervención de comunicaciones, todo eso que daría para otros 7 charlas más. Con esto quiero decir que si hay estos usos y estas formas de gestionar derechos humanos para las personas migrantes, no entendamos que las personas que en este momento, porque todos en nuestra vida somos migrantes en algún momento de nuestra vida, los que en este momento no nos consideremos nosotros mismos como migrantes, vamos a estar a salvo, vamos a estar en una atalaya que no nos va a salpicar, ¿no? Que nos salpica, ¿no? en ese sentido. Bien, eso desde el punto de vista del análisis era la perspectiva que más nos ha llamado la atención desde la asociación en este informe y algo que queríamos poner de relieve en el mismo, ¿no? Y ahora sí que, bueno, esa es como la primera parte. Tenemos artículos concretos que os animo a leer en el informe, está colgado en nuestra página pdha.org, ¿vale? Hay un slide donde corre y sale y podéis pinchar y ahí tenéis el informe. También tenemos distintos artículos concretos, uno sobre derecho de asilo más de la perspectiva jurídica, otro sobre política europea, otro sobre la situación concreta de Ceuta y Melilla, otro dentro de la situación de Ceuta y Melilla sobre el de mujeres porteadoras, una realidad muy de violación de derechos muy dura, muy desconocida. Os animaría que le echarais un vistazo. Pero bueno, aquí en lo que vamos a tratar ahora son las cifras, los datos principales que hacemos, lo que nosotros llamamos el balance de flujos migratorios. Bien, esto se ve bien, ¿no? Es que no sé si al ampliarlo se ha pixelado un poco, ¿se ve bien, no? Más o menos, sí, se ve. Bueno, yo no sé si mirar aquí o mirar aquí. ¿Yo qué hago? Bueno, yo miro aquí y vosotros miráis ahí. Yo tengo que mirar ahí, pero entonces, ¿cómo le cuento a esta familia las cifras? Bien, bueno, mirando ahí, yo hago así, como veis, esta es la evolución de las entradas por vía irregular que en la frontera sur en los últimos años, ¿no? Puedo mirar un momento atrás, que si no me lo sé de memoria. Veis la evolución desde el año 2008, eso viene, si echamos un poquito más atrás la gráfica, desde el año 2006, ahí sí que hubo, que era la famosa, de nuevo, cómo le gusta a la gente la palabra esta crisis, ¿no? Pues la crisis de los cayucos, ¿no? Lo de que parecía que África se vaciaba sobre la isla. Vale, así sí, y hago así, vale. Gracias. Y se vaciaba sobre las Canarias, ¿no? Ahí sí que hubo una entrada, si no recuerdo mal, soy un horror con la cifra, yo creo que el pico fue unas 60.000 personas, no me equivoco, 60 y pico. Ya está, no me equivoco, me creéis, ¿vale? Me lo compráis. Entonces, desde ahí hubo un descenso pronunciado, de llegada a la frontera sur. Tiene ahí su pico último, ahí en el año 2010, después ha habido más o menos una estabilidad, y desde el año 2013 aquí, pues sí que ha habido una subida, ¿no? Una subida que sí que puede ser apreciable. Vamos a ver, aquí como
no quiero ser como el señor ministro del Interior cuando va a la Unión Europea, o el señor, que si lo digo aquí digo que esto es mucho y si lo digo fuera digo que es poquísimo, pero sí que, al menos, sí tiene un doble análisis. Según la cifra de la Organización Internacional de las Migraciones, hubo 1 millón de entradas a territorio de la Unión Europea el año pasado por vías irregulares. De ese millón, 16.000 fue por la frontera sur. O sea que son una cifra pero que muy relativa. Hay otra cifra, que esto es graciosísimo, graciosísimo, entre comillas. Frontex ha contado 1.700.000. Pero resulta que ha contado 1.700.000 porque resulta que ha contado la gente 2 y 3 veces. O sea que cuando entraba a Grecia, te cuento una vez, si sale a un país de los Balcanes que no está en el espacio Schengen y vuelve a entrar al espacio Schengen de ese país de los Balcanes, te cuento otra vez. Y claro, le ha salido casi el doble. Pero en la Organización Internacional de Migraciones, que me parece una cifra un poco más fiable porque han contado una vez, parece ser, es de 1 millón. ¿Vale? Entonces, en ese contexto de 1.016.000, pues bueno, es que es como se dice, en el error, el más menos, en el más menos el error van 16.000 personas, o sea, sin duda. Ahora que también a lo mejor sea importante hacer lo que no hizo el fotógrafo, una fotógrafa que era, de la foto del niño de la playa. Si echamos un paso para atrás con nuestra cámara, ¿vale? Pues vemos que es que solo en el Líbano hay 1 millón de personas sirias, ¿no? Solo en el Líbano, un mini estado fallido que vive, no sé, 5 millones de personas, creo que es la población que tiene el Líbano, estoy mintiendo, no me acuerdo ahora mismo bien, yo creo que son 5 millones, si no me corregís por ahí, lo buscáis por ahí. ¿Vale? Entonces, si echamos para atrás, igualmente ese millón en un espacio político-geográfico donde viven cientos de millones de personas, pues igualmente es relativo. Dicho todo esto, aumenta la llegada significativamente desde la perspectiva relativa, desde la perspectiva, digamos, objetiva, en fin, perspectiva absoluta que no me salía, las cifras son cortas. Pero sí que es cierto que esto nos dice que se están gastando 22.000 euros diarios en mantenimiento, nada más que en mantenimiento de la valla de Ceuta y Melilla. Y parece que eso no funciona, ¿no? Parece que eso no funciona porque pues cuando hay necesidad de entrar, porque la necesidad proviene de la situación socioeconómica, política, de violación de derechos humanos de los países de origen, pues la gente hace por venir. Esta es la segunda cifra, que son de las personas fallecidas y desaparecidas que se han podido contar, que se saben que eso sí, es el seguimiento que hacemos, y eso es algo que a través de las distintas fuentes que tenemos hemos podido contar 195 personas muertas o fallecidas en la frontera sur durante el año 2015. En todos los informes internacionales dicen que está el fenómeno del undercounting, que no se puede contar la gente que se muere en el Sáhara, no se puede contar la gente que sale, las embarcaciones que salen y no hay noticia de la salida. Si no hay noticia de la salida, no puede haber noticia de la si se pierden por el medio, son gente que no se cuenta, ¿no? Entonces sí, esto siempre decimos que son una cifra de lo que se sabe, ¿no? El año pasado, en 2015, en toda la frontera sur europea fueron 3.770 las personas que igualmente se han podido contar, ¿no? Que se han podido contar entre personas muertas o fallecidas. Igualmente, una estimación, una estimación de las personas que se han tenido. En fin, esto es que, pues igual, es que una sola vida perdida ya es terrible, pues 200 pues para que nos sonrojemos y 3.770 pues para que, ¿no? Aquí más o menos son más o menos no, es donde se han producido, donde tenemos constancia que se han producido estos fallecimientos, ¿vale?
Sí que quiero que a lo mejor prestéis, no, a lo mejor no, os pido que prestéis atención a las cifras de Canarias, de esas 73 personas fallecidas. Vamos a ver, las políticas de represión, cuando se pone el foco de la represión de los flujos migratorios en un sitio, siempre uso el ejemplo del tubo de pasta de dientes. Cuando vosotros tenéis una pasta de dientes y apretáis aquí, ¿qué pasa? Que la pasta de dientes se va para el otro lado, y si apretáis aquí, pues se irá para el otro, y si apretáis por los dos lados, se irá al centro, ¿no? Ese es, digamos, bien, y quiero que os fijéis ahí con esa 73, por lo mismo que ahí podemos poner con las 500, ¿no? del fallecimiento que hubo, perdón, del naufragio que hubo hace poquito en el canal central de Sicilia, ¿vale? Que se había, entre comillas, como parado un poco las salidas por allí y se habían concentrado más en la parte oriental. Cuando se ha taponado la parte oriental, de pronto dice, oye, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué salen ahora de nuevo embarcaciones por aquí? El tubo de pasta de dientes, ¿no? Se desplazan, o sea, porque lo que no cesa es la salida de gente de sitios donde no se puede vivir, como diría mi madre, ¿no? Y ahí no hay quien viva, y entonces pues la gente se va de allí, de donde no se puede vivir. Es que es tan sencillo como aquello, donde no se puede vivir o donde no se puede vivir con unos mínimos de dignidad, ¿no? Entonces, y sí que me parece relevante ese dato, y sobre todo porque normalmente cuando aprieta la pasta se suele desplazar a rutas más largas, a rutas más peligrosas. Y también ese objetivo que todo esto lo hacemos porque luchamos contra las mafias que son muy malas y violan los derechos humanos y trafican con personas, que sí que la hay, ¿no? Que hay gente que hace eso. Pues si a la gente que hace eso le estás poniendo todo en bandeja, ¿no? Mientras si la ruta es más larga y es más peligrosa, es más cara. Y es que tal cual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, incluso en esa supuesta lucha contra las organizaciones de tráfico de personas, pues que el escenario, ¿cuál es el ideal de una mafia o de una organización que pasa a personas? Que sea la única vía de entrada, porque si yo solo tengo la llave, pondré el precio que me da la gana, ¿no? En ese sentido. Si no hay vías alternativas legales y seguras de acceso, pues el que tiene las vías inseguras e irregulares, quien tiene el control, pues le ha hecho el negocio completo, ¿no? Bien, y quería que... bueno, ahora lo vemos, ¿no? Eso sí, quedaros aquí con este 73 y ahí un poco veis las llegadas por zona, ¿veis? Y aquí en Levante, la costa de Valencia, Murcia, 333 personas, en Andalucía 3.736, Canarias nada más que 874, Ceuta 2.255 y Melilla 8.912. El flujo hacia Canarias es muy pequeñito y las personas muertas, y proporcionalmente el coste de vida es muchísimo más, proporcionalmente es mucho mayor. O sea, porque una ruta que Canarias está más entre Mauritania o el Sáhara Occidental y Canarias, el trecho es más largo que de otros sitios, y es el Atlántico, no es el Mediterráneo, todo esto. Entonces, esa idea de las rutas más peligrosas, donde la gente corre más riesgo, donde la gente pues se deja la vida más fácilmente, ¿no? con mayor facilidad. Aquí en Melilla, si veis que hay un aumento pues muy relevante y en la vía de entrada como más tal, aquí sobre todo son con las personas sirias y algunas personas palestinas que utilizan Melilla como punto de entrada, ¿no? Ahí igualmente, aquí hay otro elemento que a nosotros nos llama la atención, y lo denunciamos porque nos parece especialmente denunciable. Cuando ¿cómo voy de tiempo? Vas bien, ¿Voy tienes 10 minutitos más. ¿Para hablar yo, aparte de...? Sí, y luego ya abrimos el debate. Vale, perfecto, entonces no voy mal. Que sí nos parece especialmente denunciable, porque cuando se cuando se intentó legalizar las devoluciones en caliente, se le dejó a ACNUR abrir 2 oficinas de asilo en Ceuta y en Melilla, ¿vale? Oficinas para recibir ahí solicitudes de asilo.
Y entonces así ya se completaba el discurso, porque decía, el tío o la tía que salte la valla, ese no es un refugiado, porque ahí le hemos puesto una oficina en la frontera, y que si realmente usted es una persona que cumple los requisitos para ser merecedor de protección internacional, váyase usted a la oficina y ahí, sin tener que saltar ninguna valla, va a llegar a usted y se le va bien, muy bien. Pues resulta que desde esa oficina, si no me equivoco, en abril de 2000, ¿cuándo se...? Silvia, que está por aquí, abril 2015, sí, abril, por ahí. Pues por ahí empezó a funcionar. Pues desde hace un año, pues resulta que en esa oficina ni una sola persona de raza negra, ya no hablo de esta, ni una sola persona de raza negra ha podido solicitar asilo en esa oficina, ni de Ceuta y Melilla. Solo personas sirias, solo personas palestinas. Y a uno le llama un poquito la atención, o sea, porque dice, no, mire usted, que es que en África no hay ni un solo país en conflicto. Entonces, pues lo normal, pues resulta que esa no es la realidad, o sea, que está pues, República Centroafricana, Mali, Congo, Sudán del Sur, o sea, muchísimos países del Sahel y de África subsahariana que están en situación de conflicto y que están en situaciones donde una persona puede casar perfectamente en los requisitos que se le exige a una persona para solicitar protección internacional. Entonces, claro, la lógica dictaría que resulta que República Centroafricana o Mali está un poquito más cerca que Siria de Melilla, unos cuantos, no sé, un más o menos no sé cuántos miles de kilómetros más cerca, ¿no? Entonces dice, pues bueno, lo normal sería que a esa oficina de Ceuta y Melilla, que a lo mejor hubiera alguna persona siria que llegara por allí y que hubiera pues, gente de Mali, de Congo, gente de República Centroafricana, eso sería lo lógico. Pero es que resulta que a personas de raza negra que ve policía marroquí acercarse a la frontera de Ceuta y Melilla, pues bien, vamos, que no se le ocurre acercarse así andando de esa manera, porque la manera de ser despedido pues no muy amable, ¿no? Entonces, se le impide materialmente acceder a esas oficinas de asilo a las personas, entre comillas, que naturalmente, merecedoras de protección internacional, tendrían que tener mayoritariamente acceso a esas oficinas de asilo. Y a esas, son unas 7.000 y pico personas las sirias que han entrado en Melilla. Otra historia también es la situación de auténtica corrupción y venta de puesto de entrada, plaza de entrada, que se da en Melilla por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes para acceder a esa oficina de asilo. Tienen que pagar las personas sirias a fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes para acceder, para que le dejen pasar a esa oficina de asilo. Y se dan situaciones rocambolescas de familias partidas, que se me ha acabado el dinero y ha entrado una familia una situación tan absurda que le dio el dinero para entrar, me parece que a la madre y a uno de los hijos, y el padre y otro de los hijos se quedaron en Nador porque es que no tenían dinero ya para pagarle más a quien le tenían que pagar. Pues la situación acabó en que la madre y la hija, que ya estaban en el CETI de Melilla, se fue a Marruecos, volvieron a Marruecos, se mire usted que yo tengo una persona ya y con la pérdida de todo el dinero que me han dado. Bien, otra circunstancia que nos parecía relevante. Bueno, estos son datos de las embarcaciones. Sí que me parece también relevante, pues bueno, aquí esto es SASEMAR es una institución pública en la que, por ejemplo, la institución depende del Ministerio del Interior, si no me equivoco, y es, por ejemplo, la que lleva la relación con Frontex y es la que gestiona también todas las cuestiones de salvamento marítimo y tal. Veis que el número de embarcaciones son más o menos estables, más o menos, y lo que sí se diferencia es el número de personas, por el tipo de embarcación, ¿vale? En 2013-2014, sobre todo, sí, 2013 hubo sobre todo en verano mucho las toys pequeñitas que salían de Marruecos con 2 o 3 personas peligrosísimas en verano que intentaban llegar o al Estrecho o directamente a Ceuta y Melilla. El año pasado ya sí hubo embarcaciones más grandes que llegaban principalmente a Granada, Almería y tal, con embarcaciones.
Y esto es lo que decía, ¿no? El dato que habíamos visto antes. Sí que aquí veis que la ruta de Canarias había quedado muerta y este año sí que ha habido ya más gente que va para allá, ¿no? Efecto tubo de pasta de dientes. Está la cosa más dura en Ceuta y Melilla, pues la gente parece ser que está intentando volver por Canarias. Bueno, estas son las llegadas, es que ya para cumplir bien mi tiempo. Esto lo voy a dejar aquí, lo tenéis todo en el informe también, ¿vale? Por si queréis y cifras. Bueno, sí, aquí sí que quería llegar aquí. Estos son datos según las atenciones realizadas por Cruz Roja en Andalucía, que como habéis visto son 3.736 las que llevaron a cabo, ¿vale? Ahí vienen repartidas por provincia. Sí que nos parece relevante, pues, por supuesto, hay la inmensa mayoría hombres, sin casa más, lo de las mujeres magrebíes, pero sí que es cierto que estas son las personas que llegan por patera, ¿no? por patera, o que han llegado a través de, o en Ceuta y Melilla, pasando los dobles fondos, ¿vale? Y sí que, pero sobre todo las que llegan por patera. No, perdón, estos son cifras de Andalucía, quitarlo de Ceuta y Melilla, estas son las que llegan por patera. Sí que es interesante o relevante el tema del escaso número de mujeres subsaharianas que llegan por esta vía, que no se corresponde después con el número de mujeres subsaharianas que hay, ¿no? En España. Sí que pues, llegan por otras vías que no son estas, ¿no? Y después también el número, el número pues, muy importante de hasta un 23% de menores, ¿no? de menores que llegan, que han sido atendidos, que han llegado por vías regulares a Andalucía y han sido atendidos por Cruz Roja. ¿Vale? Estas eran algunas de las cifras que os quería destacar y yo creo que no me enrollo más y si os dejo, os dejo como si tuviera que dejar, que tenéis la palabra, por supuesto, cualquier duda, pregunta, comentario que queráis o sobre la cifra o con lo que hemos estado comentando en primer lugar, pues a vuestra disposición, por supuesto, para contestarlas si me las sé.